Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Estudios Sociales y Cívica, segundo año. Recaudación fiscal y desarrollo del país. Hola, bienvenidos a esta clase Aprendamos en Casa. Hoy ha llegado el turno de los chicos estudiantes de segundo año de bachillerato para la clase de Estudios Sociales. Para eso no estoy solo, sino que estoy acompañado de dos grandes profesionales que siempre nos dan información que nos es útil para que nosotros podamos llegar a fortalecer nuestro sentido crítico. Por ese lado está Federico Paredes, bienvenido. Gracias, Edward, buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien, gustoso de estar acompañándolos igual a Candy. ¿Qué tal, Candy Bautista? Pues muy bien, qué gusto estar con ustedes, Edward y Federico. Muy contenta porque vamos a abordar temáticas que son actuales y relevantes para comprender mucho sobre los sistemas que se aplican a nivel tributario en el país. Así que esperamos que sea una clase que nos ayude a entender el por qué pagamos algunos impuestos. Muy bien, las recomendaciones nos las va a dar Federico. Las recomendaciones este día son precisamente que usted se relaje, que encuentre lo que vamos a discutir como una guía de aprendizaje y que lo relacione con esas guías que está encontrando también en el sitio web del Ministerio de Educación. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Excelente, iniciamos entonces con el contenido de este día y es precisamente el tema que vamos a estar abordando, la recaudación fiscal en El Salvador. ¿Qué podemos entender, Candy, por recaudación fiscal? Bueno, por recaudación fiscal podemos entender lo que son los ingresos. Okay. O sea, recaudar es de recoger, ¿verdad? Y en este caso son los ingresos que adquiere el fisco o el Estado para poder generar o solventar las necesidades de la población y para poder realizar los proyectos y planes que están en el Estado como tal, ¿verdad? Algo que podríamos mencionar, por ejemplo, cuando estamos en una casa. Tenemos en nuestro hogar, necesitamos un ingreso para poder comprar los alimentos, para comprar el vestuario, para comprar otros elementos que son básicos en el hogar e incluso bienes de lujo si alcanza el dinero, ¿verdad? Entonces, si nos colocamos en ese contexto, para el Estado también son aquellos ingresos que son necesarios para poder solventar las necesidades que se tienen en cuanto a lo que es la gobernabilidad del país. Y a través de esa recaudación, Federico, es como nosotros podemos llegar a tener estos servicios que también nos menciona Candy, como el agua, o como la luz, o como otros servicios de necesidades de día a día. ¿Sí? Correcto, yo creo que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y vamos a ver algunos tal vez. Los vamos a ver más adelante. Me gustaría también entender, Candy, un poco esa diferencia que creo que muchos estudiantes tendrán. Eso de la persona jurídica, de la persona natural, quiénes son, quienes sí pagan impuestos o los tributos, y cuál es la definición de cada uno de estos. Cuando hablamos de personas, hay componentes importantes, ¿verdad? Y como me mencionas, Edward, hay una persona natural. ¿Quién es la persona natural? Es toda aquella persona que está registrada en, valga la redundancia, los registros nacionales. Entonces, nosotros adquirimos un estatus de ciudadanía cuando llegamos a la mayoría de edad y cuando trabajamos también tenemos ya la obligación de pagar ciertos tributos. Entonces, cuando yo hago eso, lo estoy haciendo como una persona natural, como inscrita en el registro. Okay. Ahora bien, ¿quién es una persona jurídica? Este es un estatus jurídico, legal, de agrupaciones o asociaciones. Un ejemplo sencillo son las empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen denominaciones con el final, por ejemplo, SADCB. Sí. ¿Ya los han visto? Ya. Entonces, estos son grupos de personas naturales que forman otra figura. Esa es una figura jurídica que se convierte en una persona jurídica. Ambos también hacen una recaudación para el Estado, ambos pagan impuestos, tanto la persona natural como la persona jurídica. Sí, ambos pagan impuestos, pero hay algunas diferencias que vamos a abordar más adelante, ¿verdad? Las tasas que se aplican a las personas o el tipo de impuestos que se aplican a las personas naturales y cuáles son los que se aplican a las personas jurídicas, aunque hay algunos que ambos tienen que pagar.
Muy bien, antes de conocer eso, también Federico, me gustaría que les mostráramos a todos los jóvenes cómo es la estructura también de la recaudación de los tributos. De acuerdo, vamos a hacer algunos ejemplos en la pizarra, ¿verdad, Candy? Ah, me parece excelente, Federico. Bueno, vamos a si ver. quiere comenzamos con esta palabra que se llama tributo y la vamos a colocar, Interesante. la vamos a colocar por acá abajo del sistema tributario. O sea, como bien lo indica el título, es un sistema que está dado a través de tributos, ¿sí? Correcto. Ah, muy bien. Pero quiere decir que en el sistema tributario no solo van a haber tributos, van a haber otras categorías. Así es. Podríamos decir que ese sistema tributario tiene elementos y dentro de esos elementos o dentro de los tributos tenemos lo que son los impuestos. Quizás vamos a bajar un poquito los impuestos para que los estudiantes puedan diferenciar después los niveles. Ajá, muy bien. O sea, un tipo de tributo es el impuesto. ¿Cuáles podemos mencionar? Dos ejemplos, Candy. Podríamos mencionar el impuesto, por ejemplo, a la telefonía, IVA, al IVA, el IVA también. por ejemplo, que es bien común. Okay. Algo que es importante mencionar cuando hablamos de impuestos es que estos no tienen una contraprestación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo pago un impuesto, no determino hacia qué rubro se va a destinar. Por ejemplo, Federico paga IVA, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero Federico no puede decir, miren, este porcentaje de IVA es para carreteras, o este porcentaje de IVA es para construir un hospital, o este porcentaje de IVA es para educación. ¿Quién es el que decide entonces hacia dónde van destinados esos fondos? Es el que recauda. ¿Y quién es el que recauda los impuestos? El Estado. Así es. Aristóteles decía que hay dos cosas seguras en la vida, los impuestos y la muerte. Así es. Nosotros estamos viviendo una Sí, y seguramente viviendo viviremos el otro, ¿verdad? Al final el Estado podría decir que es el administrador de los impuestos que nosotros día con día pagamos. Así es. Okay. Y hay que recordar que el impuesto es un tributo, pero hay más. ¿Hay más tributos? Sí, Federico, otro Aquí tributo. tenemos las tasas. Okay. Muy bien. Cuando hablamos de tasas, no es la común y corriente que tenemos en casa para tomar café. Así es. Nada que ver Esa se escribe con Z. con Así Z. es. Tasas. Así es. Las tasas, ¿qué son las tasas? Este es un sistema o un tributo que sí tiene una contraprestación directa. Ok. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, Candy? Pues que cuando yo pago una tasa, yo destino ese tributo a un elemento específico o a un servicio específico. Por ejemplo, Federico, ¿usted paga alumbrado eléctrico de la acera, por ejemplo? ¿Cómo no? Edward, ¿paga servicio de tren de aseo? También pago. Muy Ahí pasan bien. todos los días. ¿Todos los días? No, un día sí, un día no. Qué bueno, porque hay comunidades de nuestro país Sí. que es una espera, ¿verdad?, inalcanzable. Pero bien, ¿qué podríamos mencionar de esto? Que yo pago un tributo para un servicio específico. Ok. Entonces ya hemos mencionado algunos ejemplos, ¿verdad? La tasa es para el tren de aseo, entonces ese tributo va destinado a ese rubro específico. Ok. Pero hay otros tributos, Federico. ¿Otro? Las contribuciones especiales. Uy, ¿qué entendemos con contribuciones especiales en este sentido? Vamos a ver el ejemplo, que es otra especie de tributo. Otra especie de tributo, así es. Pero algo importante es que estas contribuciones especiales están dadas o están, digámoslo así, programadas para financiar una obra o un servicio estatal. Un ejemplo claro en nuestro país es el impuesto que se aplicó recientemente o hace algunos años a las telefonías. Ahora bien, ya sabemos para qué va destinado ese, ¿verdad? Sí. ¿Para qué campo? Seguridad. Seguro. Así es para seguridad. ¿Y qué indica esto? ¿Por qué es una contribución especial? Porque no estaba normado o no está normado en el Código Tributario, que es nuestra ley secundaria que regula todo lo que es el proceso de recaudación y de administración de los impuestos. Y yo tengo una pregunta, ¿ese código tributario en qué momento se volvió ley? ¿Tenemos alguna noción, Candy? Bueno, algo que es importante es mencionar que ahí nos vamos a ir a la parte de cómo se ha configurado el sistema legal en el país, ¿verdad? Tenemos como ley primaria la Constitución.
Y de la Constitución se derivan los códigos y las leyes secundarias. Podríamos mencionar el Código Tributario, el Código Penal, el Código de Familia, entre otros. O sea que en diferentes momentos y en diferentes constituciones debe haber habido siempre, como decía Aristóteles, una manera de recaudar, ¿verdad? Así Que el es. Estado recauda. Recauda. Y algo que podríamos mencionar, no de surgimiento, sino de las modificaciones, es que el Código Tributario tuvo modificaciones importantes, como en el caso del tema del IVA, en el año 2000. Y en el 2016 surgió un cambio fundamental en la forma de recaudación del impuesto sobre la renta. Correcto. Y también yo quizás quisiera aportar algo, Edward, porque en el año 1992 el IVA estaba en 10% y hacia el año 1995 se incrementó al 13%, que es el que actualmente tenemos, ¿verdad? Y para decir también que en 1992 hubo una reforma en donde el IVA vino a sustituir el papel sellado y los timbres, es decir, otra forma de impuesto. De impuestos, así es. Bueno, yo quiero aclarar algo, Diga. que es uno, la declaración de un impuesto o de un cambio y otro es la puesta en práctica. Entonces, con las tablas de renta, ahí hay una situación entre el año que se determinó y el año que se implementó. Entonces, a veces hay variaciones de 1 o 2 años por el proceso que lleva esto. Okay. Yo tengo una duda con todo eso, Candy. ¿Qué pasa cuando ese impuesto es cobrado por la municipalidad? Es decir, el tren de aseo, como el ejemplo que me dio. A veces me viene en el recibo o lo pago directamente a la municipalidad. O sea que el impuesto o esas tasas o este tipo de tributos también puede ser cobrado de distintas formas, tanto el Estado como las municipalidades. Así es. Podríamos notar que nosotros tenemos una estructura en la forma en la que se organiza el sistema político del país. Okay. Entonces tenemos un Estado o un gobierno central que tiene ciertas atribuciones, pero también tenemos un gobierno municipal que también tiene retribuciones. Entonces la diferencia es si es una recaudación para poder implementarse en obras a nivel nacional o es una retribución o una, recaudación específica para una obra local. Y eso pues hay que estudiar el código municipal, que es el que contiene cláusulas específicas de las alcaldías, por ejemplo. Ahora bien, Federico y Candy, ¿les parece si también vemos en pantalla un poco de la proporción en la recaudación tributaria para que los adolescentes y jóvenes vayan dándose cuenta también de este porcentaje que manejamos en nuestro país? Muy bien. Me parece interesante que hay 2 rubros que son los que tienen mayor porcentaje, pero creo que también podríamos incluir, viendo esta lámina, los conceptos de impuestos directos e impuestos indirectos. Así que veamos la lámina y después hablamos de los tipos de impuestos, ¿les parece? Nos parece. Bien. En la gráfica que estamos viendo podemos notar la proporción en la recaudación tributaria. Y tenemos que el impuesto al valor agregado tiene una proporción de 45.10%. ¿No les parece bastante interesante? Casi la mitad. Casi la mitad. Y el otro rubro es el impuesto sobre la renta, que tiene un 39.40%. Luego tenemos otro tipo de recaudación que tienen unos porcentajes bastante menores, como el derecho de aranceles a la importación, el impuesto específico al consumo y las contribuciones especiales que ya hemos mencionado con este ejemplo. Entonces, bien, ¿cuál es el impuesto o el tributo, mejor dicho, que nutre al Estado? ¿El que más nutre al Estado? Pues según la lámina, Federico. Según la lámina, evidentemente es el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, ¿verdad? El IVA. Interesante, ¿verdad? Porque hay que pensar qué es ese impuesto, cómo se aplica y cómo se administra. Tenemos ejemplos muchas veces de gente que te ofrece no cobrarte el IVA. Ah, es cierto. ¿Alguna vez te ha pasado, Candy? Sí, bueno, voy a comentar el caso, ¿verdad? Hace un tiempo tuve una dificultad y me hicieron algunos arreglos entonces en la dentadura y justamente el médico me dijo, o sea, ¿con IVA o sin IVA? Sí. Exentos de IVA, lo que se conoce.
¿Y eso depende de qué? No es exento, esa es otra categoría. Lo que ¿verdad? pasa es que, Edward, lo que pasa es que te ofrecen un precio con IVA y un precio sin Sin IVA. IVA, Pero en el momento que alguien toma esa actitud, te está ofreciendo una manera de que tú dejes de pagar el impuesto que el Estado necesita para usar en otras áreas por ejemplo, de la seguridad social. Deja de entrar entonces ese recurso a las arcas del Estado, deja de entrar a la infraestructura y por lo tanto, cuando no pagamos impuestos, estamos quitándole la posibilidad al Estado de invertir ese dinero en las necesidades y los derechos de los ciudadanos. Federico, pero algo que me llama mucho la atención es que yo puedo decidir si pagarlo o no en ese caso, ¿verdad? O sea que ese impuesto no me lo aplican a mí como persona natural o como persona jurídica. Es que quien lo retiene es el que te presta el servicio. Entonces podríamos concluir que ese es un impuesto indirecto. Ya. Es indirecto porque no se me aplica a mí como persona, sino que se le aplica al bien o al servicio. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un par de zapatos, Sí. ¿a quién se le aplica el IVA? ¿A mí o al producto, a los zapatos? A los zapatos. Así es. Sí. Por eso es que es indirecto. Ya. Igual cuando voy a aplicar a un servicio o recibo un servicio. Pero entonces hay impuestos que son directos. ¿Cómo qué? ¿Cuál sería un impuesto directo? Si hemos dicho que el indirecto es el que se le aplica a los bienes y servicios, entonces el directo es el que se aplica Tendría que ser a las personas, a las personas. que ya dijimos que pueden ser naturales y que pueden ser jurídicas. Jurídicas, así es. Y un ejemplo de ese es el impuesto sobre la renta. Okay. Porque el impuesto sobre la renta se me aplica a mí directamente, como contribuyente. Mira, qué bien esa definición porque ya me va entrando en contexto y en materia de cómo nosotros también podemos abonar a esa recaudación fiscal. Pero también me surge la duda de cuántos tributos existen en el país. Ya hablamos de muchos, pero me imagino que existen más. Bueno, hay algunos, por ejemplo, hacia el transporte público. Está el llamado fovial, que probablemente ustedes conocen porque muchas veces vemos a personas con su camisa distintiva de fovial trabajando en las carreteras, ¿verdad? En las vías, haciendo la limpieza para que no haya, por ejemplo, deslaves, para que no hayan riesgos en las carreteras. Otros son el impuesto al turismo, otro al azúcar, a la telefonía, incluso a la migración. Interesante porque cuando vemos los tipos de impuestos, estamos notando que se nos aplican a todos, ¿verdad? Sí. A todos. Y en el caso del IVA se nos aplica a todos por igual. A todos también. Ah, ¿Y en el caso de la renta? en el caso de la renta hay una tabla de retención de la renta y esa tabla está estructurada por los rubros. Entonces, dependiendo del ingreso, en el caso de nosotros como trabajadores, de cuánto ganamos, así es la retención o posiblemente si ganamos dentro del rango de menos de 468, no recuerdo muy bien, entonces estás exento de retención. Y también existe la devolución del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Así es. Y se aplica a aquellas personas que tienen un rango de ingreso menor en el país. Ok, anteriormente también nos comentó Candy esta estrategia que muchas personas llegan a utilizar que no es bien vista, que no debería de ser, que tratan de por ahí irse por las ramas y no pagar IVA, no declarar la renta en el tiempo que también el Estado lo pone durante el año. ¿Cómo se le llama esto y si es penado, Candy? Bueno, hay categorías para poder definir la forma en la que nosotros evitamos los impuestos, ¿verdad? Y en esas categorías hay dos rubros importantes. Uno que es la evasión fiscal, evadir, como lo dice la palabra misma, y otro que es la elusión. En este caso podríamos definirlo de forma sencilla, que la evasión fiscal es cuando cometemos alguna forma de fraude y nos evitamos de pagar impuestos o malversamos para pagar menos impuestos. Y la elusión es cuando utilizamos vacíos de ley para evitar siempre pagar impuestos. ¿Es penado? La evasión fiscal es penada. La elusión, como ya hemos dicho, es una forma de cubrir algún vacío de ley, por lo tanto, hasta este momento no es penado como tal.
Y en la siguiente diapositiva también, Candy, podemos ver algunos datos de interés que también me gustaría que nos explicara. Bueno, en esta lámina podemos notar las proporciones de evasión tributaria en el país. Vamos a decir en pocas palabras cuáles son los impuestos o los tributos que se evaden más o cuáles son los que nos permiten evadir. Y el primero de ellos es el impuesto sobre la renta. Pero ahí hay algo importante, Eduardo y Federico. Este es el que declaran las empresas. El que declaran las empresas con un 53%, o sea que de la evasión tributaria, más del 50% de ese tipo de tributos lo evaden las empresas. ¿Y con qué tipo de mecanismos es que una empresa puede incurrir en una evasión tributaria? Pues creo que ahí aflora la creatividad, ¿verdad?, de las empresas mismas, y hay proyectos, por ejemplo, programas sociales de apoyo social en el que destinan ciertos fondos para evadir impuestos, por ejemplo. Bien, vamos a seguir viendo entonces esta información y también seguir analizándola. En esta lámina que estábamos viendo, siempre de la evasión, hay algo que es necesario recapitular. Si son las empresas las que evaden más, en el caso de las personas solo tienen el 7%, pero esto es porque a nosotros se nos aplica, por ejemplo, directamente al salario. En cambio, a las empresas, como es un manejo diferente, por eso es que ellas tienen la mayor facilidad para evadir. Y en el caso del IVA es el 40% de evasión. Es un dato bastante alarmante porque, ¿qué significa eso en términos sencillos? Que ese dinero no llega al Estado, por lo tanto, son obras, son proyectos que no van a llegar al país. ¿Qué sucede, Candy? Me surge esta pregunta cuando el IVA se infla, cuando hay un porcentaje que sube o en su caso que podría, no sé si ha llegado a ser, disminuye el porcentaje del IVA. En el caso de El Salvador actualmente tenemos un porcentaje estándar, un 13%. La situación es que ese 13% se aplica a todo, no importa si es un bien de primera necesidad o es un bien de lujo. Por ejemplo, yo voy a comprar una libra de frijoles y tengo que pagar IVA, pero alguien puede comprar un bien de lujo, ¿verdad, Federico? Correcto. Y entonces en ese caso necesitaríamos preguntarnos cuáles son los impuestos progresivos y cuáles son los impuestos regresivos. Así es, porque imagínate, yo compro un yate o compro un avión, pago 13%. Lo mismo. Sí. Entonces ahí cabe lo que Federico dice, o sea, ¿cuál es el sistema? ¿Si es regresivo o es progresivo? Tal vez sería bueno definir entonces cuáles son los impuestos progresivos y cuáles son los impuestos regresivos, ¿verdad, Candy? Me parece muy interesante esa parte y quizá podríamos definirlo de manera sencilla, ¿verdad? Con ejemplos. Con ejemplos. En palabras así comunes, el impuesto regresivo es aquel que se aplica a todos por igual. ¿Esto qué significa? Que si analizamos detenidamente va a afectar más al que gana menos o al que tiene menos ingresos. Y el impuesto progresivo es aquel en que se estructura un sistema que va de acuerdo al ingreso. El que gana más, por lo tanto, debería de pagar más, ¿verdad? A mí me surgió una duda, entonces, ya vimos que el IVA es uno de las digamos, de lo que más se recauda, ¿verdad? Sí. O sea, el Estado, entonces, basa su programa de recaudación en un impuesto que es de característica regresiva. ¿Esto qué quiere decir, Candy? Es decir, quizás lo podemos tratar de ejemplificar primero, ¿verdad? Tratemos de ejemplificarlo con el contribuyente número 1 y el contribuyente número 2. Veamos en pantalla al contribuyente número 1, que es una persona que está ganando $300 al mes, pero que destina el 90% de su ingreso al consumo y ahorra el 10%. Como muchos salvadoreños, ¿verdad, Federico? Bueno, sabemos de que el ingreso, el salario mínimo ronda más o menos los $300 de ingreso al mes, ¿verdad? Esas son las características del contribuyente número 1. Ahora miremos al contribuyente número 2, que es una persona que gana $3,000 al mes y que destina el 30% de su ingreso al consumo y por lo tanto está ahorrando el 70%. Y ambos están pagando 13% sobre su consumo. ¿Qué nos indican estos datos, Candy?
es curioso ver cómo la persona que gana menos se ve obligada a consumir porque tiene que satisfacer sus necesidades. ¿Y qué significa? Que está pagando, por ejemplo, si vemos en la lámina, $270 de su salario destinados a consumo, que en ese paga IVA, y el que gana más, que gana 3.000, está gastando $900 en consumo, pero que hay una parte que no se va a visibilizar para poder pagar impuestos. Y por ejemplo, lo que pasa es que tenemos que la persona que gana $300 al mes está nada más salvando 10%. Sí. Y aquella que está ganando $3.000 está salvando alrededor del 70%. Imagínense. Esto parecería bastante desigual. Parecería entonces que a la base de la recaudación del IVA tenemos en realidad un sistema que va profundizando las desigualdades. Entonces me surge la pregunta, Candy, ¿a quién afecta más relativamente el IVA? Muy bien, algo importante, podemos ver en esta lámina que si vemos al contribuyente 1, el 13% que él paga es de 35 días, pero el contribuyente 2, 117. Entonces, de manera sencilla podríamos decir, el contribuyente paga más, me dijo, ¿verdad? Sí. El contribuyente 2. Sin embargo, vamos a ver la última lámina y vamos a notar una diferencia que es fundamental para poder hacer el análisis respecto a lo que es el IVA. Y es que quien está pagando más a la larga es el contribuyente 1, que es el que recibe menos ingresos, pero que destina casi el total de su ingreso en lo que es el consumo. Este es un tipo de impuesto regresivo. Regresivo. O sea que la mayoría de impuestos o tributos en nuestro país es regresivo. Regresivo. El de la renta es un ejemplo de progresivo que es distribuido. Pero creo que es importante hacer un análisis de la necesidad de revisar y reformular un sistema tributario que nos lleve a disminuir las brechas de desigualdad, como Federico lo había mencionado antes. Gracias, Federico, gracias, Candy, por toda la información que en este día nos brindaron, y gracias a ustedes por habernos sintonizado, hacer reflexión de todos esos datos también que en este día hemos visto, y también a fortalecer nuestro sentido crítico de la realidad en la que estamos viviendo. Con esto, nosotros vamos a finalizar y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Adiós.